Buenos días. En esta serie de los salmos penitenciales, tengo que confesar que les debo un salmo. Yo incluí al Salmo 103 como un salmo penitencial, y ciertamente que lo es, pero no está dentro de la categoría de esos 7 salmos penitenciales. Sencillamente el Salmo 103 es una magnífica y profunda expresión de lo mismo que confiesan los otros salmos penitenciales. Así que yo les debo un salmo. Les debo el Salmo 102, que es precioso y es el salmo que yo llamo el Salmo del pelícano en el desierto. ¿Cómo? ¿Pelícano en el desierto? Sí, escuchen, seguramente los que viven cerca del mar o de alguna gran laguna conocen a los pelícanos. Es un ave grande en primer lugar, con un pico grande y tiene aquí debajo como si fuera una bolsa, porque el pelícano va sobrevolando las aguas y el pelícano o se zambulle y agarra su presa de pescado, o si no, al ir sobrevolando las aguas con la boca abierta, a veces también capta su presa. El pelícano es un ave de las aguas, depende de las aguas para alimentarse, para nutrirse. Depende de estar cerca de las aguas también para poner su nido, y es así que el pelícano tiene una gran ruta de migración que lo lleva de una parte del mundo al otro, sobrevolando por los cielos, y de esa manera llega a otra zona donde depende del clima y de la temporada y de la estación, encuentre aguas más propicias para su alimentación. Así que vamos a cubrir el Salmo 102 entre el día de hoy y el día de mañana. Así, el versículo 1. Oración del que sufre cuando está angustiado, y delante de Jehová derrama su lamento. Ahora, este es un subtítulo que algunos incluyen como el versículo 1 del Salmo, y otras traducciones de la Biblia lo incluyen como si fuera ya el versículo 1. Pero a mí me llama la atención la manera como diferentes traducciones al español han traducido este subtítulo. Y para que captemos la idea que el escritor de este salmo quiere manifestar, el contexto emocional, sentimental y la mera realidad de su situación, voy a leer de diferentes versiones de la traducción al español de este salmo originalmente escrito en el hebreo. Ese primer versículo o el título. Aquí hay una, Dios habla hoy. Oración de un afligido que en su desaliento da rienda suelta a su queja delante del Señor. Aquí lo nombra como un afligido que está en desaliento, y él da rienda suelta a su queja delante del Señor. Qué linda manera de introducir una oración. Nuestras oraciones no deben estar llenas de hipocresía, y muchas veces nosotros escondemos de nosotros mismos, no de Dios, sino de nosotros mismos, con palabras rutinarias, con palabras ordinarias o palabras que hemos aprendido de otras personas.
Ustedes escuchen sus propias oraciones, escuchen las oraciones de otras personas y muchas veces nuestras oraciones son como una mímica. Estamos repitiendo lo mismo que dicen otras personas. Pero aquí aprendemos nosotros a orar en los salmos. Así que fíjense ustedes, un afligido, angustiado, en desaliento, da rienda suelta a su queja. Otra, esta le llaman la traducción del jubileo, y el título me gusta más como lo pusieron aquí, les voy a decir después por qué. El subtítulo aquí dicen, oración del pobre en espíritu, cuando estuviere atormentado, y delante del Señor derramare su queja. Aquí sobresalta la expresión pobre en espíritu y atormentado. Otra versión, oración de un afligido que a punto de desfallecer da rienda suelta a su lamento ante el Señor. Aquí la palabra que resalta es desfallecer. ¿Está por desmayarse o está por morir? Ahora hay otra versión que dice oración de quien está abrumado de problemas y se desahoga ante el Señor. Abrumado de problemas. Creo que hay más de uno de entre nosotros que se puede identificar. Abrumado de problemas. Aquí hay otra. Ya algunas son muy parecidas. Aquí hay otra de la Reina Valera contemporánea. Es oración de alguien que sufre y en su angustia expone su queja en presencia del Señor. Sufriendo en angustia expone su queja. Aquí hay otra, Reina Valera 1977, oración del que sufre cuando está angustiado y delante de Jehová derrama su lamento. Así que ustedes van captando cuál es la situación acá del salmista al escribir este salmo. Por último, está una que se llama traducción del lenguaje de hoy, oración de un afligido que se desahoga en la presencia de Dios. Pero como yo les dije, la versión de este subtítulo que más se pega al hebreo original es esa versión que dice oración del pobre en espíritu. Porque precisamente la palabra en hebreo allí significa pobre, humillado, afligido. Así que esa es una persona pobre en espíritu. Pero al mismo tiempo, esa expresión pobre en espíritu me hace recordar de una de las bienaventuranzas del Señor Jesús en Mateo capítulo 5, es decir, es la primera de las bienaventuranzas. Versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, yendo a este Salmo 102, lo que nos dice el Señor Jesús, ¿estás afligido? ¿Estás en desaliento? ¿Le estás dando rienda suelta a tu queja delante del Señor? Tuyo es el reino de los cielos. El enemigo, el diablo, nos acusa más bien y nos dice, ¡ay, qué pena! Tú estás afligido y estás en desaliento y estás hasta dando rienda suelta a tu queja delante de Dios. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a sentirte así? Tienes que reponerte, tienes que recuperarte. Pon de tu parte, de tu fuerza de voluntad. Supérate, por favor, a esos desalientos. Al Señor no le gusta que tú estés hablando así. Esa es una falta de fe. Todas esas son palabras del enemigo.
Pero las palabras del Señor Jesús son: bienaventurado cuando estés en pobreza de espíritu, cuando tu cabeza te esté atormentando con dudas, con angustias, con problemas, cuando no sabes cómo salir del pozo donde estás metido, del fango en que estás metido, y te ves sin ninguna otra solución que derramar tu causa, tu queja delante del Señor. Tuyo es el reino de los cielos. Porque Dios reclama para su reino a los pobres en espíritu, a los afligidos, a los que no tienen ningún otro reino, sino el reino de esta aflicción. El Señor Jesús los rescata y los pone en su propio reino, mediante la fe en su nombre de Jesús, que es Salvador. Así que es un precioso salmo, y es por eso importante detenernos y fijarnos bien en todos los mensajes que pueda haber acá escondidos en estos salmos. Seguimos entonces. Jehová, escucha mi oración. Entonces ya nosotros sabemos quién es el que le está pidiendo al Señor. Es este pobre de espíritu afligido, atormentado, a punto de desfallecer. Llegue a ti mi clamor. Él duda que su clamor pueda ser escuchado por Dios, porque es tan débil, tan tenue. Me gusta una cosa que dijo Lutero con respecto a la oración del suplicante, aquel que desfallece en espíritu, que cuando nosotros gemimos ante el Señor, sea por la carga de pecados que llevamos encima o por cualquier cosa que nos atormenta, y gemimos ante el Señor, a nosotros nos parece como si fuera una oración muy pequeña, que casi ni nosotros la podemos oír. Dice la Escritura que es un gemido, pero el Espíritu Santo escucha los gemidos y los presenta ante Dios, decía Lutero, como el clamor más grande que se pueda escuchar en el universo. ¿Escuchaste? Cuando nosotros apenas podemos gemir en nuestra angustia, cuando nos vemos atormentados y tentados por ese mismo pecado que siempre ha estado detrás de nosotros, o por esa aflicción, o por el deseo de venganza, o por lo que sea, y dejamos escapar: Señor, ayúdame. Apenas escapa como un gemido, pero el Espíritu Santo lo presenta a Dios como el clamor más grande que pueda haber en todo el universo. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme en el día en que te invoque. Ay, esta palabra invocar como que es tan grande, ¿no? Pero sencillamente significa clamar a gritos. Clamar a gritos tu nombre. Y el versículo 3, porque mis días se desvanecen como humo, y mis huesos están quemados cual tizón. Mi corazón está marchito como la hierba cortada, y me olvido de comer mi pan. Por la voz de mis gemidos, mis huesos se han pegado a mi piel. Y ahora viene el pelícano. Soy semejante al pelícano del desierto. Soy como búho entre ruinas. Me desvelo y gimo, y como el pájaro solitario sobre el tejado. De tal modo que tenemos mucha tela que cortar en el Salmo 102, porque un pelícano en el desierto,
Mañana veremos un poco más.